bienvenidos a otro vídeo más. Aquí estamos haciendo la segunda parte del vídeo de la semana pasada. Bueno, para ponernos un poco a tono, la semana pasada cambiamos las bujías y limpiamos las bobinas. En el vídeo de hoy vamos a limpiar los inyectores y vamos a ver que funcionan bien. Pues nada, dale a like, suscribiros al canal y os dejo con el vídeo. Bueno chicos, ya estamos aquí. Vamos a quitar las rampas de inyectores primero y los conectores de los inyectores para dejarlos al descubierto y poder ir sacándolos. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la clema que tenemos aquí de la admisión y la clema que tenemos aquí que va a los conectores de la rampa de admisión, ¿vale? Estas están metidas, lo único que hay que tirar para adelante, sacar esta chapita y ya tiramos hacia afuera y ya está. Para que no se nos pierda la chapita, yo siempre recomiendo volverla a poner, ¿vale? La volvemos a poner y listo. Y aquí hacemos lo mismo. Este es un poquito más difícil. Levantamos la chapita un poquito y sacamos. Si vemos que está muy duro, le hacemos palanca con el destornillador y sale la crema. La dejamos por un lado. Vale, ahora aquí viene lo difícil, ¿vale? Todos los inyectores están conectados de uno en uno y tienen una chapita de metal, ¿vale? Ahora os voy a dar zoom, lo vais a ver. Hay que ir apartando las patillitas, ¿vale? De cada uno de ellos e ir sacando los conectores. Os voy a dar zoom para que lo veáis bien. Como podéis ver, no sé si está enfocando bien. Cada inyector tiene dos patillitas, ¿vale? Aquí otras dos. Lo que hay que hacer es empezar por este primero, ¿vale? Apretar el conector hacia arriba, darle un clic a una patillita y otro clic a otra patillita. Y sale muy poquito, ¿ves? Ha soltado ya este sin soltar el conector, ¿vale? Tirando para arriba continuamente. Vamos al siguiente. Así no sé si lo estáis viendo. Espérate un segundito. Esta nos molesta, la quitamos, luego la ponemos, la de retorno. Se nos ha enganchado este inyector, vamos. Ahí, si ves, ha salido un poquitito, sin soltarla. A ver cómo la puedo agarrar, ahí, ¿vale? Vamos al siguiente, hacemos el clic y el clic en la otra. ¿Veis? Ya se ha levantado otro poquito, sin tirar fuerte y sin soltarlo, porque si no se enganchan otra vez. Vamos al siguiente. Un clic y otro clic. Ya nos ha soltado un poquito. Pues ahora vamos al siguiente. Ya la tenemos suelta. Cuidado los cables que no se líen. Y esto por aquí. Solo está sujeta por una clema de atrás, que no nos hace falta quitarla, ¿vale? La echamos así para atrás. Ponemos las rapitas que se hayan salido bien todas en su sitio, ya está. Y ya tenemos aquí toda la rampa, ¿vale? Para poderla quitar. Como veis, está con tornillos del 10, con 4 tornillos. Pues vamos a retirarlos. Os he colocado ahí en otro lado para que veáis bien cómo son los tornillos. Esto hay que darle la vuelta, ¿eh? Sí, tiramos ahí. Cuando ya hemos quitado los 4 tornillos, ahora en cada inyector, por aquí atrás, tienen una grapita, con cuidado, ¿ves? A ver si se ve bien ahí. ¿Veis? A ver si enfoca. Si quiere enfocar. No, no quiere enfocar la cámara. Como podéis ver, tiene una grapita que desde atrás, con un destornillador plano, se van sacando. Con cuidado, metes el dedo por detrás y la sacas. Hay que tener cuidado porque si no se cae para abajo y la hemos perdido. Cuando ya hemos sacado todas las grapitas, se me ha ocurrido tirar para arriba, que es lo que hay que hacer, y no estaba grabando. Y la he liado parda, ¿vale? Ha salido, pero se ha salido toda la gasolina que había en el conducto.
no pasa nada, ¿vale? No hay ningún problema. Lo levantamos hacia arriba y ya tenemos aquí los inyectores. Tiramos hacia arriba y el inyector ya ha salido. Para ponerlos igual, apretamos hacia abajo y el inyector entra. Acordaros siempre de ponerlos en la misma posición que los quitamos. Bueno, pues yo voy a quitar de uno en uno y ahora os enseño cómo se limpia. Bueno, ya estamos aquí para limpiar los inyectores. Nos falta este por limpiar, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se limpia en uno o cómo lo hago yo. Hay gente que lo hace de diferente manera, pero vamos, el resultado es el mismo. Yo primero lo limpio por fuera. ¿Veis? La boquilla que está súper sucia, no sé si la apreciáis desde ahí. La boquilla está negra, súper sucia, eso es lo que impide que la gasolina salga. Espolvoreada y empieza a caer gotitas. Yo lo limpio así, que se vaya deshaciendo. ¿Veis? La suciedad que deja. Cae todo marrón. Que lo va limpiando. Y nada. Para ello vamos a usar el limpiacarburadores que viene con este tubo. Lo vamos a enganchar a una jeringuilla, ¿vale? Como estáis viendo ahí. Lo enganchamos a una jeringuilla de 12 mililitros, ¿vale? Que esto la función que va a tener es meter el carburador ahí y que con la goma se quede ahí perfecto. Si tú la apretas, coge presión y cuando le demos corriente, pues tiene que empezar a echar, ¿vale? Total, que yo primero lo que hago es darle la vuelta y empezar a echar. ¿Cuál es esta la función? Pues empezar a llenar la jeringuilla un poquito de líquido. Cuando ya tenemos líquido en la jeringuilla, enganchamos el inyector y sacamos a una batería el positivo y el negativo, ¿vale? El negativo al lado derecho con un cocodrilo y luego tenemos aquí el cable del positivo. Ahora enganchamos la jeringuilla. Cuando tenemos la jeringuilla ya enganchada, le damos un poquito de presión, no mucha porque nos pasa eso y se nos va todo el líquido, ¿ves? No hay que darle mucha presión porque si no, como no sale el aire, pega el petardazo y el líquido se va. Y hay que volver a hacer el mismo proceso. Y recordad, dale a like y suscribiros al canal. Vamos a seguir con los inyectores. Ahí ya tenemos líquido. Ahí tenemos presión. Y ahí está espolvoreando. Vale. Este, de todos los que he limpiado, ha sido el que mejor ha espolvoreado. Como podéis ver, ya está limpio. Estos de aquí, sobre todo estos dos primeros, salían un montón de gotitas, solo pa, pa, pa. Este empezó a hacer y a salir difuminado, como un aspersor. No sé si lo habéis visto muy bien, pero bueno, esa es la función. Es que aquí tampoco tengo muchas cosas para poderlo hacer bien. He tenido que coger esto para usar el cocodrilo en el negativo, porque no tenía tampoco más manos para poderlo enganchar. Si tenéis lo que es solo el cocodrilo, comprar dos y engancháis los dos directamente y se hace mucho mejor. Cuando ya tenéis los 4 limpios,
Ahora solo falta volver a montar. Bueno, y una vez los inyectores ya limpios, los vamos poniendo en su orden. Ahora colocamos igual que antes la rampa. Apretando bien fuerte. Y ponemos los 4 tornillos lo primero ahora. Ahora ya podemos conectar todos los conectores. Esto se conecta muy fácil. Esto se conecta muy fácil. Se ponen todos los inyectores rectos y cuando esté centrado, solo es empujar y se escuchará clac, clac y ya está. Escuchad. Ahí, ¿veis? Ahí. Y ahí, ya están, todos puestos. Enganchamos las clemas. La otra clema por aquí. El tubo de vacío. Le apretamos. Y ahora ya por último, por la parte de fuera, vamos poniendo las grapitas. Ahí. Y así todas. Bueno, pues una vez ya todo montado, toca arrancarlo. Después de haber cambiado las bujías, limpiado los inyectores, ver que todo funciona como hemos comprobado, ahora falta poner las tapas de motor y volver a montar el soporte del filtro. Pues vamos a ello. Ahora que ya tenemos los tornillos puestos, ponemos las grapitas. Y el soporte del filtro. Bueno chicos, pues como habéis podido ver en el anterior vídeo hemos cambiado las bujías,
En este hemos hecho los inyectores, los hemos visto que funcionan, los hemos limpiado y hemos visto que funcionan bien. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os sirvan para vuestros cepos, dale a like, suscribiros al canal y hasta el siguiente vídeo.